Este programa ha sido posible gracias al patrocinio de la excelentísima Diputación de Córdoba y complementa otros 8 programas dedicados a la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, que se podrán ver en este mismo canal de YouTube de Paradigma Media Andalucía. Estamos con Carmen Jiménez Aguilera, que se licenció en Historia en la Universidad de Córdoba. Sus investigaciones se han centrado fundamentalmente en la represión de las mujeres en la provincia de Córdoba. De aquí sus publicaciones como Mujer y represión franquista en el norte de la provincia de Córdoba. Las Pasionarias de Córdoba, Mujeres y represión franquista, 1936-1945. Está preparando su tesis doctoral sobre la mujer y la represión. Muy recientemente ha estado trabajando en las exhumaciones del cementerio de Lázaro. Buenos días, Carmen. Hola, buenas. Gracias por estar con nosotros en este espacio por una cátedra de memoria democrática. La primera pregunta a nuestros invitados e invitadas siempre es la misma. ¿Por qué crees que es necesaria en Córdoba una cátedra de memoria democrática? A ver, una pregunta parece simple, pero no lo es. No sé, yo pienso que la universidad, porque estamos hablando que es una cátedra que se forma en el seno de la Universidad de Córdoba, que la universidad pues tiene un servicio público, ¿no? Sus objetivos finales son servir a la ciudadanía, ¿no? Y como tal, yo creo que el movimiento memorialista lleva ya mucho tiempo demandando y hay una demanda social y una necesidad. Y también creo que el hecho de que se le imprima un carácter académico a los estudios de memoria también nos beneficia a todos, en el sentido de que tenemos una garantía científica, que se van a utilizar una metodología, unas técnicas propias de lo que son la investigación. Yo hablo en mi caso, la materia que yo conozco y trabajo, que es la historia, y yo creo que esa garantía nos beneficia a todos, que hagamos una historia y que intentemos hacer un relato de la historia lo más veraz posible. Entonces, desde ese punto de vista, pues me parece bien. También, por otro lado, la memoria histórica no es solamente un movimiento que esté revestido por el trabajo histórico, sino que es que lleva muchas otras áreas, sobre todo de las ciencias sociales. Y, por ejemplo, pues a nivel jurídico, sé que hay personas del mundo del derecho que van a entrar a trabajar. Incluso también podríamos hablar a nivel antropológico, un estudio de la memoria, la construcción de la memoria como sociedad. Y me parece que ya era hora, aunque es verdad que hay muchos que veníamos ya trabajando en esto, pero sí es cierto que se tiene que tiene que tener un empaque el trabajo. Sí. Y me parece estupendo, vamos. Muy bien. Ha sido muy laborioso llegar al final del largo viaje que se planteó el grupo de personas que están impulsando la cátedra de memoria, ¿no? Pero por fin ya se han firmado todos los protocolos para que la cátedra de memoria eche a andar. ¿Crees que la cátedra de memoria tendrá que desplazarse a la provincia y animar a que ciudadanos y ciudadanas conozcan la historia en toda su dimensión? Hombre, yo creo que cuanta mayor difusión se le dé al trabajo que se haga en el seno de la cátedra, pues mejor, igual que a todos los niveles, ¿no? Y creo que sí, que sería lo suyo, si no mal iríamos, si no difundiéramos el trabajo y la labor que hacemos y que llegue a la mayor parte de la ciudadanía. Yo cuando os invitaba a ustedes, ¿no? He invitado a personas que están fuera del ámbito territorial, digamos, de la misma Córdoba, pues he querido que la cátedra traspase ese ámbito territorial, ¿no? Y que llegara a personas que estáis trabajando fuera del mismo Córdoba. De ahí que tú vienes de Villanueva, ¿no? No, yo vivo ahora mismo, vivimos en Pozo Blanco. Ah, en Pozo Blanco. En Pozo Blanco. Bueno, estupendo. Bueno, los Pedroches igualmente. Sí. Bueno. Tu trabajo ha estado centrado en la represión de la mujer en la provincia de Córdoba, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que la mujer en esto ha sido también relegada o la gran olvidada, ¿no? Incluso antes y después de la democracia? Hombre, claro. La historia al final es una ciencia social que no vive exenta de la realidad del mundo que la rodea, ¿no? Entonces, si hablamos que todavía en materia en la cuestión de género
todavía hoy seguimos luchando y nos queda mucho por conseguir, pues en el ámbito historiográfico, pues igual. Además, en el mundo de lo que es la mujer, durante el franquismo tenemos un valor añadido en este sentido negativo, y cuando hablamos que la mujer pasó a ser un objeto, la misma concepción que el franquismo tuvo de la mujer, y no podemos olvidar que fueron 40 años de franquismo y luego su herencia posterior. Pues lógicamente la mujer ha sido doblemente olvidada y doblemente relegada por las mujeres, si hablamos en este caso de mujeres que estuvieron vinculadas tanto al movimiento político, sindical de la época, durante la Segunda República, en la Guerra Civil o posteriormente en la lucha antifranquista, en la clandestinidad, pues son mujeres que han sido olvidadas igualmente que los hombres, pero luego hay que añadirle que su condición de mujer. Lógicamente, no se concebía una mujer inteligente, luchadora, con ideas propias y que ella misma tuviese necesidad de avanzar, ¿no? No se concebía. Y es verdad que luego, en democracia, pues ya sí hay muchos trabajos hechos, pero todavía nos queda mucho por hacer. De hecho, cuando yo me acerqué al mundo de la investigación en torno a las mujeres durante la Segunda República, la Guerra Civil, apenas se conocían los nombres, simplemente los nombres, no sabíamos quiénes eran, no se conocían. Así que sí, doblemente. Uno de tus trabajos lleva el título de Las Pasionarias de Córdoba. Sí. ¿Este nombre a qué se debe? A ver. Pues mira, se debe a que en casi todos los pueblos, en casi todas las localidades, mi trabajo se centra y hago trabajo sobre las mujeres en Córdoba capital y provincia. Entonces, yo he visto los fondos que he utilizado, el mayor parte provienen de los juicios, las condenas militares, los expedientes de los tribunales militares que se crean durante la Guerra Civil y prosiguen durante bien entrada la posguerra, hasta el año 40 y largo. Y en la mayoría de los casos, en todas las poblaciones, había una mujer con el sobrenombre de la pasionaria. Claro, no podemos olvidar que la pasionaria Dolores Ibarruri en aquel momento pues fue una mujer que tenía una gran relevancia, y yo creo que se le ponía el nombre, a lo mejor estaban vinculadas, incluso ahí se da el caso de que hay mujeres que estaban vinculadas al Partido Socialista, no eran comunistas propiamente, pero aún así las llamaban las pasionarias, a lo mejor porque participaban en mítines como oradoras, y en la mayoría de las localidades me encontré con ese nombre. Entonces, claro, por el hecho de lo que representaba la pasionaria, incluso el hecho de por qué se le ponía ese sobrenombre en la población, entonces me llevo a decirles pues que en cierto modo eran mujeres que representaban el ideal más o menos que pudo representar la pasionaria en aquel momento. Y tenemos, ya os digo, muchas pasionarias en la provincia de Córdoba, sí. Por ejemplo, dime algún nombre. Pues es que en Añora, en la zona de los Pedroches, porque no debemos olvidar que muchas mujeres, hay un número muy elevado de mujeres que son juzgadas en la zona norte de la provincia de Córdoba, pero después de la guerra, por una cuestión lógica, y es que el frente en la zona de la parte del Guadiato y de los Pedroches permaneció leal a la República casi hasta el final de la guerra, y se dio una movilización de la mujer, una movilización política muy grande. Entonces, una vez que caen, luego van cayendo los pueblos, ellas son juzgadas a la par que los hombres. Entonces ahí tenemos casos de mujeres que en aquellos momentos pues a lo mejor fueron alcaldesas, cogieron ya una mayor relevancia y la politización fue mayor porque tenían un enemigo común que era la lucha contra el fascismo. Entonces tenemos a alcaldesas, concejalas del Partido Socialista, del Partido Comunista, y tenemos muchos ejemplos de mujeres de allí, ya digo, de mujeres socialistas en Añora, en Dos Torres, en Pozo Blanco. Tenemos ejemplos en muchos sitios. Muy bien. Bueno, no tenemos más remedio que preguntarte por el último trabajo en el cementerio de la Salud. Uh-huh. Cuéntanos, tú que has sido la directora de las excavaciones, sí, ¿qué os hace pensar a ti, al equipo que diriges, que allí, que apenas había tumba, yo estuve en una ocasión contigo, sí, en que hay una importante fosa común, ¿dónde os fundáis? O dónde... Pues mira, en este caso yo tengo que remarcar y decir que el carácter científico del trabajo es lo que nos ha llevado a esto. Nosotros utilizando, se hizo un trabajo previo, la Junta de Andalucía me encargó a mí un trabajo previo, un estudio documental de todos los cuadros de sepultura que había en el Cementerio de la Salud. ¿Por qué? En el Cementerio de la Salud, todo el que conozca un poco los trabajos que se están haciendo sobre las fosas tanto en el Cementerio de San Rafael como en la Salud, y tenemos la obra de referencia de Francisco Moreno Gómez,
hay una paradoja que es donde más se ha intervenido a nivel arqueológico, incluso de investigación, pero es donde menos información tenemos en la documentación de personas inscritas que fueron fusiladas y enterradas allí. Como se iniciaron los trabajos allí en el año 2019, ahí vimos que había un problema de información. No sabíamos dónde estaban, quiénes, ni siquiera ni el número, ni el quiénes eran, ni el dónde estaban. No podíamos ubicar las fosas, porque no, con el trabajo arqueológico no nos dio positivo. Nos dio positivo en otro sentido, pero no en la localización de una gran fosa. Entonces vimos que se hacía necesario un estudio documental de sepultura de los cuadros, aplicando, como ya digo, una metodología, una técnica propia de la investigación histórica, como si estudiásemos cualquier momento histórico, pues, y sobre todo contrastando fuentes. La complementariedad de fuentes fue muy importante. Pues esto, analizando sepultura por sepultura, pues el desfase que había entre necesidades de uso del suelo y fecha nos hizo pensar que aquella zona pues, era susceptible de que existiese una fosa. Incluso se consultó fotografía aérea, prensa del momento, y una hipótesis inicial de trabajo, al final resulta que sí, ha sido positiva y hemos localizado allí. Nosotros pensamos que hemos localizado lo que es la fosa del año 36. De 1936. Que será una fosa muy, muy importante, ¿no? Claro, nosotros el nivel de ocupación, se hicieron 2 sondeos y el nivel de ocupación que tenemos en cada uno de los sondeos de forma superficial, estamos hablando, es bastante importante, muy, muy importante. Es decir, que se calcula, se estima que tiene que tener una densidad de ocupación bastante grande. Porque lo que habéis visto, ¿no? Es sobre una superficie de profundidad de 1 metro o 1,5 metros, ¿no? Claro, aquí es que hay que entender los distintos usos que tuvo esa zona del cementerio a lo largo, digamos, del 36 en adelante, porque nosotros nos interesa también la parte digamos, durante el periodo de la Segunda República, pero claro, nosotros vamos leyendo, es como si lees un libro y empiezas por la parte de atrás, ¿no? De arriba abajo, en el trabajo arqueológico. Nosotros tenemos distintos momentos de ocupación porque en el año 38, que eso sí nos lo decía la documentación, después había un silencio, un vacío documental, me refiero anteriormente, del 38 en adelante, esa zona, tanto la zona de los militares, Santa Bárbara, que es la que está el cuadro que está pegado a Virgen de los Dolores, y la zona de Virgen de los Dolores empiezan a utilizarse entre el 37 y el 38. Y ahí nosotros tenemos distintos niveles de ocupación de sepultura individual en suelo, son enterramientos normalizados. Personas que morían, y esa zona se prepara a partir del 37 del 38 para acoger personas en sepultura de suelo, enterramiento normalizado. Claro, nosotros una vez que utilizando una metodología propia del trabajo arqueológico, nosotros vamos bajando, documentamos esas tumbas individualizadas de personas que se ha podido trabajar porque esas tumbas ya no tienen derecho de uso, están totalmente extinguidos todos los derechos. No lo digo yo, lo dice la normativa tanto del ayuntamiento como de Secosan, aplicada, la que ellos han ido aplicando y publicando en los boletines. Y debajo de esa capa, del 37 y 38, es donde nosotros hemos localizado lo que es la Gran Fosa. Ya ahí empezamos a encontrar depósitos colectivos, con personas, enterramiento de personas, pues, arrojadas literalmente, sin ataúd, es decir, personas que tienen evidencia de muerte violenta de forma absoluta, no nos cabe duda. De hecho, el primer individuo que localizamos, empezamos, pues la postura era totalmente anómala, sin ataúd, pero además que encontramos una bala alojada, es decir, ya no albergamos dudas. Luego ya el trabajo antropológico pues nos ha dicho que tiene roturas perimortem, roturas con minutas, de golpes, de balazos, es decir, no tenemos dudas de dónde estamos, de dónde nos situamos. ¿Cuántos cadáveres se han podido sumar en esta primera fase? Hemos sumado 7 personas, pero teníamos localizados quiere decir en la superficie, no hemos ahondado más. En superficie teníamos localizado 20 y tantas personas, pero además en un sondeo pequeño, en una zona nos centramos, porque los trabajos, el tiempo era el que era, los medios son los que son, y con esos medios pues hemos podido hacer esto. Pero ya te digo, la densidad de población de ocupación del suelo, lo que es en fosa, es bastante importante. Bien. Bueno, ahora todo lo referente a exhumaciones, en las que participan todas las administraciones, ya están firmadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo es el nuevo paso del comienzo de
de las siguientes excavaciones y exhumaciones? Ojalá te pudiera decir yo eso. Yo no está en mi mano, hombre. Yo imagino que el siguiente paso pues ya será que las administraciones se pongan las pilas y avancen, ya que tienen firmado el protocolo y el convenio económico y demás, pues que tengan que hacer los deberes y se pongan ya a hacerlo. Simplemente yo imagino, no sé, lo sacarán a través de contrato, licitación, lo que sea, pero ya está, simplemente queda eso y que se lo encarguen a la empresa que se lo tenga que encargar y que se inicien los trabajos. ¿Había salido alguna información que el ayuntamiento estaba dispuesto ya a meterle mano a algo de esto, no? Sí, yo sé lo mismo que tú, lo que he leído en prensa, y es que no sé nada más. Yo ya te digo, es que los pasos a seguir ya la administración la que tiene que hacerlo. De hecho, ya es que el balón está en su tejado, ya es que no nos queda más que esperar a que ellos avancen. Retomamos otra cosa, tu tesis doctoral, que era sobre la mujer en Córdoba y provincia, o provincia de Córdoba, no sé. Háblanos de esta tesis que llevas trabajando en ella mucho tiempo, yo ¿no? hablo de ella. Pues mira, yo empecé primero con la tesis, empecé con Antonio Barragán, estaba trabajando en la UCO con él, y empecé a trabajar los expedientes militares y también los expedientes de responsabilidades políticas. Mi primer trabajo que se hizo, lo hice junto a Manuel, pues fue una publicación sobre los tribunales de responsabilidades políticas, sobre las mujeres, ¿no? La acción que tuvo, y de ahí ya pues fuimos tirando del hilo y claro, empecé a trabajar lo que es represión militar. Pero la represión militar en Córdoba, yo creo que en breve va a salir un trabajo de Antonio Barragán, que tiene que ser una maravilla, sobre la represión militar, y es que es un trabajo que los fondos que disponemos es ingente. Además, hay una problemática especial con estos fondos que están en Sevilla, que se hace lo que se puede, y el personal que trabaja allí en el archivo es verdad que trabaja estupendamente, pero claro, los medios son... Y también a la vez, desde la UCO se está realizando una digitalización de los fondos y demás, que lo presentaron en las jornadas de memoria de los 4.000, pero vemos que es que tenemos miles, pero cuando hablamos de miles son miles de personas de Córdoba y su provincia que fueron juzgadas por estos militares. Tenemos una acción, por un lado, que son mujeres, en mi caso te hablo de mujeres que fueron juzgadas por su relación o por su actuación, digamos, durante la Segunda República y la Guerra Civil, pero luego también tenemos mujeres que son juzgadas por su actividad guerrillera o de relación con la guerrilla. Es decir, tenemos varios momentos. Y muchas veces me preguntan las cifras, y yo, de mujeres que se vieron afectadas, ¿no? Que fueron represaliadas, y yo digo que en este momento yo puedo decir que hay en torno a 800 mujeres, pero es que cada vez que digo que hay 800, 200, va subiendo, y esto nunca acaba. La verdad es que nunca acaba, pero lo digo por esto, por la problemática del archivo. Pero sí es verdad que en Córdoba, lo que es la represión militar, se juzga a mujeres. Esto en la historiografía se conoce como la mujer de, ¿no? Mujer de preso, mujer de un dirigente, hija de, la hermana de, pero también en Córdoba nos encontramos que hay mujeres que se juzgan por su actividad misma, propiamente. Como hablaba antes, nosotros tenemos mujeres sindicalistas, mujeres concejalas, mujeres alcaldesas, tenemos mujeres en un fenómeno importante que se da en la zona del frente de guerra, en la retaguardia, porque en un primer momento las mujeres aquí también se enfundan en el mono de milicianos y van a la primera línea de batalla. Nosotros tenemos mujeres milicianas en Hinojosa, en Bujalance, en la zona donde hubo frente. Pero una vez que ya el gobierno de la Segunda República la relega a un papel en la retaguardia, ellas siguen organizándose, y yo siempre digo que en la parte de la zona norte, si no es gracias a ellas, organizaciones como Mujeres Antifascistas, que se organizan, tienen un peso bastante importante, son ellas las que organizan el trabajo y la reorganización de la vida cotidiana en la retaguardia. La gente llegaba, además no olvidemos que la zona norte de Córdoba recoge a mucha población que viene huyendo de otras zonas. Su población se multiplica por no sé cuánto, llegan miles de refugiados, y es gracias a ellas, son las que organizan este trabajo, y son las que se encargan pero no dejando nunca de olvidar su papel militante con su ideario político. Es decir, que no es una cuestión de caridad, no, son mujeres que se organizan políticamente, y en el seno de esa organización son las que organizan toda la vida cotidiana en la retaguardia.
Carmen, cuando tú has estado investigando todas estas cuestiones de la mujer, habrá pateado mucho aquella zona, ¿no? ¿Cómo te responden? Porque ya son mujeres muy mayores o son los sucesores de estas mujeres o las sucesoras de estas mujeres, ¿no? ¿Cómo responden? ¿Cómo ven aquello? ¿O tienen una nebulosa? Yo no creo que sea nebulosa. Yo creo que lo que hay distintas respuestas, y las respuestas son las mismas que tenemos en la sociedad cuando hablamos porque yo soy historiadora y yo siempre lo digo, yo hago historia, no hago memoria, yo hago historia, porque utilizo mis métodos, mis técnicas, igual, un trabajo científico. Ahora sí es cierto que se toma a lo mejor las fuentes orales, la historia oral se toma como una fuente más que, a ver, tiene su aquel, ¿no? Tiene su aquel. Y lo que te quería decir que por un lado hay gente pues que te lo cuenta de forma pues muy consciente de lo que fue en aquel momento, y otros que ya tienen como un recuerdo más difuso. No difuso me refiero en cuanto a memoria, sino que ya se va mezclando pues con todo lo que es la propaganda franquista de los 40 años de, no, si ella no hizo nada, ella no se metió, eso no, o era porque lo habían dicho, o porque no sé qué, o porque necesitaba trabajar. Es decir, que el discurso ya está muy mediatizado, muy mediatizado. Entonces nos encontramos de todo en eso. Ya. Bueno, seguimos hablando de mujeres, ¿no? Y cuando tú empiezas toda esta investigación sobre las mujeres, ¿tenías conciencia de que esto se había producido en tiempos de guerra y durante la República, que la actividad de la mujer había sido muy importante, sobre todo en aquella zona que tú estás trabajando y estás investigando? Hombre, tenía conciencia de que, lógicamente, a partir de la Segunda República es cuando ya la mujer empieza a saltar a la palestra, ¿no?, de la vida pública, sobre todo, y ya empieza a entrar en política, porque empiezan a conseguirse los primeros derechos de la mujer. Pues no olvidemos, pues, primero el derecho al voto, la ley del divorcio, es decir, que son los primeros pasos a nivel se van dando los primeros pasos a nivel legislativo para la emancipación, digamos, entre comillas, de la mujer, ¿no? Y son esas mismas mujeres las que han hecho también, ha propiciado el cambio, porque no olvidemos que si las mujeres durante la Segunda República se movilizan, hay un momento anterior donde hay mujeres pioneras ya en la provincia de Córdoba, que ya están dando ellas sus primeros pasos, pero no solamente con su actividad del día a día, sino a nivel político, sobre todo a nivel sindical. Es muy importante dentro del seno del movimiento anarquista aquí en Córdoba. Hay mujeres pioneras que ya van dando sus primeros pasos. De hecho, hay algunas mujeres que cuando vemos su biografía, ellas entroncan, se inician en esos primeros momentos, ¿no?, del movimiento obrero, el movimiento sindical de la década del año 10 de aquí en Córdoba, pero ellas van entroncando y al final las vemos que siguen actuando igual que los hombres durante la Segunda República y la Guerra Civil. Es decir, que tenemos un entronque ahí de mujeres que ya fueron las que dijeron hay que dar el paso y somos nosotras. Pero claro, yo no me sorprendió el hecho de que hubiese mujeres que políticamente ya habían saltado a la palestra, pero sí a mí la peculiaridad que yo vi es la politización tan grande que hay en las zonas estas como digo, de donde la guerra duró tanto. Porque claro, no olvidemos que ellas siguen permaneciendo leales a la República. Y siguen con su ideario político, siguen con la misma actividad, con unas connotaciones distintas porque estamos en un momento de guerra, pero siguen con un movimiento igual que se dio durante la Segunda República en los distintos pueblos. La diferencia está en que en la campiña, las zonas que fueron ya tomadas por los golpistas desde los primeros momentos, ahí desde ese momento la acción de la mujer ya desaparece porque o son fusiladas, son represaliadas de distintos modos, con una represión que muchas veces es propiamente femenina, acorde con la condición de mujer, como por ejemplo el paseo con el aceite de ricino, o incluso la violencia sexual, que es muy difícil de documentar, súper complicada. Y estas mujeres ya desde el primer momento, ya te digo, en la zona de la campiña, pues prácticamente desde el verano del 36, ellas ya pasan a ser mujeres son las hijas las hermanas pero ellas ya no tienen ningún tipo de actividad política. Ya el modelo de mujer franquista se va implantando, pero sí es verdad que hasta el 39 tenemos allí en la zona norte un grupo de mujeres bastante
bastante combativas en ese sentido. Y esa peculiaridad sí es verdad que me llamó la atención. Me llamó la atención porque tenemos incluso mujeres que representaron a mujeres en el Congreso de Mujeres Antifascistas en Valencia, que van de Villanueva de Córdoba, que son Laura Contreras, una maestra de Villaviciosa de Córdoba, o María Josefa López Garrido, que luego cayó en la Huesa con Julián Caballero, de Villanueva de Córdoba también. Es decir, que sí, te sorprende, porque parece como que tú, lo leía el otro día, de una cosa de Almudena Grandes que decía, no puede ser que cuando yo vi la biografía de mi abuela, decía, ¿cómo puede ser que mi abuela fuera más moderna que mi madre? Pues en ese sentido es así, es la realidad. Por eso muchas veces lo que te digo de las entrevistas, la nebulosa esa, claro, el concepto este de, no, ella no se metía... No se metía en qué. Entonces allí tuvo su influencia, una influencia muy importante el estar el frente de guerra allí. Sí. Primeramente porque estaba el frente de guerra y lo tenía ahí, y segundo porque la actuación de la República en esos 3 años pudo hacer que la gente tomara y las mujeres tomaran más conciencia de esto, ¿no? Esto lo ves tú en tu se ve perfectamente porque se ve mujeres que además a lo mejor son maestras que se ponen al servicio de Laura Contreras, esta que te digo de Villaviciosa, representante de mujeres antifascistas, o esta mujer se pone al servicio de la República. Ella es maestra, sigue dando clases allí en Villanueva, y como ella muchas otras, o por ejemplo Leonor Esteves, que es una dirigente del Socorro Rojo Internacional que viene de Madrid. Esta mujer es una de las primeras milicianas que se va al frente por la zona norte, la zona de Cerro Muriano, el Bacar y eso, en esas ofensivas y demás. Ella está ahí como una de las primeras milicianas. Y ahora te quería preguntar un poco cómo la mujer ahora está impregnada de política. No quiero decir que esté más o menos militando, ¿no? Sino que cómo ve ahora la política las mujeres de Los Pedroches y de Pozo Blanco, Villanueva, porque yo, y te hablo un poco sin conocimiento de causa, ¿no? Pensaba que la zona norte, pero estoy equivocado, por lo que veo estoy equivocado, la sociedad se había quedado un poco... no quiero decir estancada, sino un poco más conservadora. ¿En qué momento? Después de terminar la guerra, ¿no? Bueno, a ver, después de terminar la guerra se quedó igual que se quedó en todos sitios, pero no debemos olvidar que la actividad guerrillera sí se da precisamente en la zona norte de Córdoba, tanto en la zona del Guadiato, en la zona de Sierra Morena, Nachuelo y demás, y en la zona de Los Pedroches. La actividad guerrillera allí es importante, y si allí si las mujeres tienen un papel importante durante la guerra reorganizando la retaguardia, el papel que tienen las mujeres, a lo mejor no se van al monte con los hombres, que hay muchas que sí se van, como por ejemplo esta que te he dicho, la Mojea, o Manuela Díaz, la parrillera también de allí de Villanueva. Es decir, hay mujeres que se van al monte. Pero lo que Paco Moreno llama la guerrilla del llano, las mujeres que hacen de enlace, ese trabajo es increíble, porque tú imagínate los que estaban en el monte todavía, digamos, se puede decir de alguna manera, que vivían como más libres, ¿no? Porque ellos ponían sus normas, la vida desarrollaban allí fuera, al margen de lo que era la dictadura franquista. Pero ellas no, ellas llevaban a cabo un trabajo en la clandestinidad, pero y además con los ojos puestos sobre ellas. Claro. Porque allí quedaron muchas mujeres de guerrilleros. Yo me acuerdo del testimonio de una mujer que lo recoge Paco Moreno, de Juana, que no recuerdo ahora mismo si era la mujer, creo que era la mujer del Perica, de un guerrillero que mataron, que era de Villanueva de Córdoba, y esta mujer cuenta cómo se la llevaron embarazada, estando embarazada, se la llevaron al cuartelillo, le pegaron una paliza enorme, estando embarazada, pero no solamente le pegaron la paliza, esto estamos hablando del año 40, 41, 42, sino que se la llevaron esa noche al cementerio de Villanueva de Córdoba y simularon que las fusilaban. Imagínate, pues estas mujeres se jugaban el tipo, porque ellas hacían de enlace para todo.
Y esta mujer, bueno, pues al final la trajeron aquí a la cárcel de Córdoba, tuvo su hijo aquí, que no recuerdo si murió. Es decir, que estas mujeres pasaron lo indecible. Ellos estaban allí, pero que las que quedaron aquí, y en cierto modo también una forma de resistencia y además de jugarse los cuartos bastante importante. Es decir, que allí, de una manera u otra, continuó un movimiento a través de las mujeres de oposición al régimen bastante importante. Que ahora, a día de hoy, como te digo, yo no soy analista de la sociedad, ni analista política, pero no sé, claro, durante los 40 años de dictadura, en general todo quedó como quedó. Sí, es decir, una época oscura, donde el desprestigio que se llevan las mujeres y los hombres que participaban en el estigma del rojo. Eso pesaba mucho, en cualquier pueblo pesaba mucho, y esto era... Es decir, la mujer tenía que estar muy estigmatizada, además por ser mujer, por dar algún paso, y además jugándose el pellejo todos los días en este tema, ¿no? Bueno, Carmen, ¿qué más nos tienes que decir de las mujeres, de todos estos estudios que tú haces, de las mujeres en su participación política y guerrillera? Hombre, yo lo que sí resaltaría es que, como siempre, la mujer pues ha sido relegada a un segundo plano, vamos, que la visión paternalista del franquismo no solamente es una tradición que venía dentro de la derecha, incluso dentro de ciertos sectores de la izquierda, ¿no? Porque cuando se inicia los primeros movimientos para aprobar la ley del derecho al voto de la mujer, hay partidos de izquierda que lógicamente que sabemos, vamos, que se oponen, ¿no? Incluso mujeres, por distintas circunstancias y demás. Pero sí es verdad que hay que reclamar que la mujer que ocupa su lugar como sujeto en la historia, ella misma como sujeto propio, con sus propias ideas, como un ente propio independiente, y que hay que quitarse un poco el estigma de la visión esa masculina de la historia y sacar a la palestra, recuperar su historia, porque es necesaria. También tenemos que ver, porque además la historia, el 50% somos mujeres, es decir, la historia somos la mitad, y olvidar la mitad de la historia no tiene sentido, ¿no? Y entonces el tema también de la recuperación de la memoria, si queremos recuperar y contar un relato lo más veraz posible de la historia, las mujeres también tienen que decir lo suyo. Sí. Las asociaciones memorialistas han sido fundamentales para el desarrollo de la memoria y sobre todo en el tema de exhumaciones, ¿no? Sí. En la zona que tú estás estudiando, ¿ahora mismo hay un desarrollo de estas asociaciones? ¿Están funcionando bien? Bueno, allí hay una asociación que se llama Los Pedroches por la República, que lleva trabajando mucho tiempo. En el tema de exhumaciones ellos no han actuado porque ellos se han centrado en otro ámbito, pero llevan haciendo, por ejemplo, ahora con la pandemia han tenido que pararlo, pero llevan haciendo tanto publicaciones a nivel histórico como jornadas. Venían haciendo una jornada anualmente, la primavera de Los Pedroches por la República, y la verdad que tenían bastante nivel y importante el trabajo que ellos vienen haciendo. Luego también hay asociaciones en el Guadiato, que están llevando a cabo trabajos de investigación, pero sí, es verdad que el movimiento memorialista, de ello dependen muchas cosas, porque ellos son el motor de todo esto. Sí. Bueno, no sé si te queda alguna cosa por... Yo, si me preguntáis, yo os cuento lo que queráis. Bueno, pues cuéntame. Si saltamos otra vez un salto atrás en el tiempo sobre el frente que se establece en Pozo Blanco, Villanueva, toda esta la zona, línea de frente del norte. Del norte, ¿no? La vida que tú me decías que prácticamente estaba organizada por las mujeres, porque los hombres estaban en el frente, ¿no? Aunque hubiera mujeres allí. ¿Cómo participa la mujer en esta vida, en organizar esta vida en una situación tan delicada y tan trágica a veces, ¿no? Porque allí muere gente todos los días y tienen encima el ejército franquista, ¿no? Y resistieron hasta última hora. ¿Cómo se desarrolla toda esta vida de...? Hombre, ellas se organizan básicamente, las colectividades agrícolas,
pues muchas de ellas eran llevadas por mujeres. Ellas eran las que llevaban el trabajo del campo, la faena, y lo organizaban ellas. Luego también a nivel de organización de lo que es la elaboración de la ropa, la asistencia a los niños, los comedores, ese tipo de trabajo lo organizaban ellas, y claro que tenía que ser duro. Pues tú imagínate, en una época de carestía y de escasez, tuvo que ser muy, muy difícil, muy complicado. Ya. Bueno, todavía hay algunos rescoldos allí de la guerra, vamos, en cuanto a arquitectura de la guerra, que hablaremos con Manuel Vacas, que lo tenemos aquí dentro de un ratito, ¿no? Sí. Aquello, ¿cómo se vive toda esta investigación que hay tan profunda y que yo la descubrí hace unos días cuando Manuel presenta su libro, ¿no? Que ahora hablaremos de él. ¿Cómo se ve todo esto allí? ¿Cómo se ve hoy día o en aquel momento? ¿Cómo se vivió? Hombre, en aquel momento es que allí la vida cotidiana estaba marcada por la guerra. Es decir, no es lo mismo la zona de la Campiña, Fernández Núñez, digamos, en el año 37-38 estamos en guerra, pero la cotidianidad no es la guerra. La cotidianidad no son los bombardeos, como por ejemplo tienen allí. Es decir, ellos vivían y todo se organizaba y todo era por y para la guerra en aquel momento. Hoy día, pues la conciencia que se tiene, pues como, no sé, depende de cada uno, cómo venga de casa. Eso es así. Es que eso es así. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, pues hemos tenido con nosotros a Carmen Jiménez, que nos ha desvelado un poco la estructura en aquel tiempo de la sociedad y el papel de la mujer y todo este planteamiento que ella ha hecho, ¿no? Y su tesis doctoral sobre la mujer, que está trabajando todavía en ello. ¿No nos has dicho cuándo la vas a presentar? No. Pues, pronto. Bueno, pues nada, que muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y aquí tienes los micrófonos por si quieres decir algo más a nuestros oyentes y televidentes, porque lo colgaremos en YouTube y eso, ¿no? Vale, pues estupendo. Yo nada, que muchísimas gracias y gracias por la iniciativa también y el trabajo que se está haciendo desde la cátedra, que la verdad es que pinta bastante bien. Bastante bien. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web, entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo.